por el n, todo a la t, por la misma función que tenía. Entonces ahora este beta, n, beta por n, y no es que directamente por eso muchos dicen, sí, nosotros no hemos tenido tiempo, el planteo también ha sido incorrecto, o sea, no, el planteo no estaba en la ecuación de Bellman. Cuando ustedes hacían la ecuación de Bellman, vamos a hacerlo acá en t-1, directamente hacían acá la función de utilidad más el beta por la función de Bellman en t, y esto así está mal, o sea, el planteo aquel que dice, por ejemplo, no hemos tenido tiempo, el planteo de esto está mal porque esto era normalmente mu más beta por n, por b, o normalmente era, bueno, era 1 más n, ¿cierto? Acá era 1 más n, bueno, acá pongamos este n, corríjanlo si era 1 más n, pero si estuviera planteado con un nt al lado, tendría que estar así, entonces esto tendría que estar así, esta n tendría que estar acá, ¿cierto? En el parcial está con 1 más n, pero no cambia nada, simplemente cambia que el beta no podía estar solo. Y aquellos que revisan su parcial y encuentran que han planteado esta Bellman, está mal. Entonces esa Bellman, si ya tiene mal la ecuación de Bellman, tiene mal la restricción presupuestaria, entonces imagínense el resultado que pueden tener, porque ya les está bajando más puntos, y no es porque no es porque, digamos, eso no lo sabían, eso no estaba explicado en clase, y otra cosa es que muchos, al salario, yo les he dicho de esto, en realidad nosotros teníamos la restricción presupuestaria en el que les decía el salario T-1 por las horas T-1, ¿cierto? En la transformación que muchos han hecho, simplemente han tenido el salario en términos reales, T-1, y tendría que ser esto por la población en términos per cápita, todo esto dividido 1 más la inflación sub T por 1 más N. Bueno, acá corrijan esto de acá este N es 1 más N, ¿cierto? Para que les dé después en sus correcciones es 1 más N como está en el parcial. Pero acá el rol que les estoy diciendo era este N, pero bueno, vamos acá. Fíjense, esto tendría que darles en el salario. Hay muchos que de alguna manera han hecho simplemente WT menos 1 sobre HT menos 1, y esto ya se han olvidado del denominador y todo, y al hacer esto ya están haciendo que la Euler, que también relacionaba ocio-consumo, ya no esté, o sea, su interpretación de eso esté mal, o sea, ahí ya pierden 4,5 más, y su Euler también esté mal, o sea, pierden 6 más, o sea, de 36 ya hay 6 más, y después restarle los puntos que pierden por esta parte de la restricción presupuestaria, ya están empezando con menos de 30 puntos, y en la definición de la restricción presupuestaria están perdiendo 2, están empezando con 28. Y hasta ahí todavía eso solamente era el comienzo, porque después uno ha tenido que ser flexible, y por las formas que han resuelto, dadas como han planteado el modelo, han tenido puntos, pero ya estaban empezando con muy pocos puntos. Por eso acá es donde yo les hice esto, les dije, bueno, esto ya lo hemos explicado. Después decíamos del per cápita y real, los que no definían, se sacrificaban 2 puntos. Hay gente que ha puesto en términos de la inflación como el estándar nada más. Bueno, ahí se les ha dado un punto de los 3, o sea que han tenido algo para continuar. Los que de Euler no tenían nada, bueno, ahí ya perdían, yo les he hecho 6 puntos extra, o sea, han sacrificado muchos puntos porque, no sé, eso a ver qué han escrito, no podríamos decir que es falta de tiempo, eso era simplemente el principio. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Y los primeros puntos, no sé si valían, porque era puntos seguros, el de la restricción presupuestaria valía 3 puntos. O sea, si ahí ya empezaban, valía 3 puntos. El de la restricción presupuestaria valía 3 puntos. Bueno, ahí no me voy a ir mucho. Restricción presupuestaria, ya estamos casi en tiempo. Restricción presupuestaria valía 3 puntos. Después venían las funciones de las variables exógenas y los parámetros, las variables. Eso valía 4 puntos.
O sea, normalmente han hecho bien, en general han hecho bien las variables exógenas y las variables de control y las variables de estado, pero se han olvidado, por ejemplo, en los parámetros, en las variables exógenas tenían que poner el T sub T, tenían que poner el W sub T, tenían que poner el I sub T, y hay uno que me está faltando ahora, hay uno más, y la inflación sub T. Esas eran variables exógenas. Y dentro de los parámetros tenían el beta, tenían el N y tenían el B. O sea, que eran puntos básicos que ustedes no se podrían haber perdido. Entonces, esos son puntos básicos que han perdido acá. Han perdido, si estos dos lo han hecho mal, acá han perdido dos más. O sea, si acá ya se perdieron dos más, entonces por eso que no han llegado con el ejercicio. No es que tampoco era, vamos a decir, bueno, eran pocos puntos y no estaban. Y muchos también en la solución se han olvidado de hacer las Euler específicas. O sea, al no hacer las Euler específicas, la interpretación, si no era una copia de lo que podrían haber tenido, no valía. Entonces, si no lo han hecho las Euler específicas, entonces los puntos también van con muchos puntos bajos. Entonces, eso es una cosa que tienen que ir y fijarse, no copiar las alternativas, el enunciado, no copiarlo, porque muchos lo han copiado, pierden mucho tiempo y enfocarse solamente en el examen. No todos tuvieron problemas, ¿eh? Yo estoy hablando justamente de un pantallazo de los que están desaprobados, los puntos que han perdido, digamos, no estoy diciendo todos, porque justamente es un pantallazo a los puntos que han perdido, que revisen su parcial antes de venir mañana y digan, bueno, no hice eso, no hice eso, no hice eso, entonces como que ya saben, porque si no vamos a entrar acá como que Diego dice, bueno, todos tuvieron problemas, está todo mal. Bueno, todos saben cómo se rinde. O sea, si hay gente que ha rendido bien, el tiempo, eso ya es relativo. Entonces, eso es la información que yo les quería dar como para que sepan. Eh, Antes de ir a la muestra, simplemente ahí ya sepan desde el principio los puntos que han perdido. Cuando se les dé los puntos, ustedes ya sepan cómo van a llegar, pero si no han hecho, desde ya pueden revisar su examen, que han perdido muchos y podrían ver ahora tienen la restricción presupuestaria del gobierno, se les explicó en clase todo, pero ahora tienen cómo hacerlo eso, la restricción presupuestaria, cómo sería correcto. La ecuación de Bellman se les había mencionado que eh, cualquier cosa que estuviera en términos de tiempo no era expresar una función de utilidad, porque muchos decían era 1 más n a la t por la LFC, que estaba en ese caso, porque esto en realidad es un t. Eso está variando, o sea, no es como no cumple con las especificaciones de lo que sería una Bellman, así no podría estar definido. Bueno, esa era la información general que les quería dar. Entonces, ahora sí ya podemos ir a clases. Después, al final, pueden quedarse alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pero bueno, eso sería todo, porque es parte un poco del examen. Sí, eh, es muy... toma su tiempo, digamos. Bueno, eh, hoy día es la clase de Inflation Targeting, cómo verlo dentro de un modelo de un modelo económico, digamos, dentro de un modelo macro. Normalmente uno dice, bueno, sí, hay que controlar la inflación, proponemos un inflation targeting, un target de inflación para el mediano plazo y para el largo plazo, cómo va a ir disminuyendo la inflación. Transmitimos transparencia, vamos a usar toda la información disponible para estimarlo y vamos a tener la ecuación de Taylor o una ecuación similar que nos refleje la relación entre la tasa de interés y los precios, porque porque la política monetaria actúa básicamente a través de la tasa de interés cuando es el inflation target. Pero Walsh ahí lo que nos dice fíjense que en los modelos normalmente macroeconómicos nosotros estamos relacionando, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, acá una curva de Phillips común, estamos relacionando dos variables y esas dos variables son normalmente, esas dos variables normalmente son los precios
y el desempleo. O sea, nosotros si tenemos esto, podemos decir, bueno, tenemos el precio y el desempleo, la tasa de desempleo, y bueno, eso, una relación negativa, eso sería la curva de Phillips. Pero nos dice, yo en realidad, si el inflation targeting está en términos de inflación, ¿por qué yo no tengo una función que me esté reflejando en vez de precios y desempleo? ¿Por qué no tengo una relación que esté reflejando inflación y, por ejemplo, en este caso nos dice inflación y brecha del producto, que tendría que poder reflejar lo mismo, pero normalmente en las funciones de política monetaria nosotros tenemos inflación y brecha del producto, porque decimos ahora que el producto aumentó la brecha, aumenta la inflación, la política monetaria tendría que intervenir. Nosotros normalmente tenemos esto, o tenemos lo de la ley de Okun, que podríamos decir acá, precio en términos del producto, y es una línea positiva, pero esto me dice está en niveles. Nosotros tendríamos que tener una relación entre inflación y brecha del producto, acá definiendo esto, la brecha como la variación con respecto al producto total, o sea, I menos I el potencial sobre el producto potencial. Eso, por ejemplo, podría ser una relación que nosotros estamos considerando, porque nosotros justamente queremos controlar la inflación. Entonces, lo que él propone, dicen los modelos que nosotros queremos proponer, no solo tendríamos que estar relacionando inflación y brecha, pero aparte tendríamos que tener en cuenta los objetivos si decimos que están los objetivos de política económica, que es el inflation targeting, o sea, tenemos un inflation targeting de 5%, por ejemplo, ¿quién define esos objetivos? Si uno dice, bueno, son esos objetivos los define el Banco Central de Reserva. Entonces, ese Banco Central de Reserva tiene que tener una función objetivo. Esto tiene que venir de un proceso de optimización. Y eso es lo que básicamente se propone con este modelo que presenta Walsh. Quiero ver si están ahí, no, que no se dio mi internet. Entonces, esto básicamente es lo que dice, y para eso él propone ya una curva de Phillips aumentada. O sea, nos dice, vamos a tener la inflación que depende positivamente del producto, de la brecha del producto en realidad, o sea, mayor inflación, mayor brecha, y es lo que nos dice, bueno, a ver si acá escribimos. Nos dice, aumenta la inflación, va a aumentar si aumenta la brecha del producto. Ustedes ya saben por el gráfico, si estamos en pleno empleo, aumenta el producto más allá del pleno empleo, va a haber inflación. Entonces, lo que nos dice es va a tener una relación positiva con el producto, pero esta función nos dice va a ser igual a una inflación esperada. Normalmente coincidiría con la inflación esperada si no existiría brecha del producto. O sea, si el producto está en pleno empleo, la inflación es igual a la inflación que se está esperando. Ustedes ya saben que la de pleno empleo es la que es de equilibrio en la economía, y en equilibrio se supone que la inflación coincide con las expectativas, por eso estamos en equilibrio. Pero eso nos dice, si no estamos en equilibrio, bueno, acá hay que considerar el efecto, vamos a ver la brecha, esa brecha tiene un cierto impacto A en los precios, entonces normalmente vamos a tener esta función que va a estar relacionada positivamente con la brecha, y a esto le podemos agregar los shocks que ocurren en los precios. Y esta es la función de curva de Phillips aumentada, la que propone Walsh. Entonces uno dice, bueno, ya tengo la brecha, ya tengo la definición de la estructura de la economía, cómo es la relación entre precios y la inflación esperada, pero me falta ver la política monetaria. Ahora, si nosotros queremos graficar este gráfico, o sea, esto es lo que yo les había dicho, esta función, yo quiero graficar esta función, ¿qué voy a tener? La inflación va a tener un corte, acá en un punto de corte, en donde coincida con la inflación esperada, o sea, la brecha es cero en ese caso, pero después a mayor brecha, mayor inflación, o a menor brecha, deflación.
Entonces esto es directamente, que coincide con la oferta agregada y nosotros acá, por eso corta siempre, en este caso, corta en el nivel donde la inflación es igual a la inflación esperada. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Nadie quiere preguntar, no sé si no se entiende, porque acá lo importante de entender es que tenemos que... no hay preguntas, dice Geles. Bueno, lo importante acá es empezar a plantear un modelo que no relacione simplemente precios, como lo conocemos, los niveles de precios con el producto, sino que tenga en cuenta la brecha y la tasa de interés, porque es así como la política monetaria siempre escuchamos. O sea, en Estados Unidos cuando se habla de la brecha, dice la brecha aumentó, entonces ahora la política monetaria va a aumentar la tasa de interés, por ejemplo. Y uno dice, la brecha va a aumentar, porque si no, el aumento de la brecha va a aumentar la inflación. Pero nosotros vamos a los modelos comunes, vemos dónde está la inflación. Acá sí sabemos que se va a desplazar, aumentan los precios y se va a desplazar, pero ya no estamos hablando. Bueno, ahí están preguntando sobre la muestra, pero yo ahí ya no, creo que no es el momento de la muestra. Yo ya les expliqué en el mail, o si no tienen que esperar al final de la clase, pero alguien preguntó de la muestra, eso, no, Franco y Azul, esas preguntas tienen que guardárselas para después de clase, porque acuérdense, es cuestión de que ya hubo los 10 minutos, digamos. Entonces, ahora sí, lo que él dice, bueno, vamos a planificar, digamos, necesitamos tener la función del gobierno. Y en este caso no nos va a definir una función, él en sí no nos va a definir una función del gobierno de pérdida, porque uno dice acá, yo les había dicho, bueno, hay que ver cómo optimiza, eso tiene que venir de una función de pérdida del gobierno, pero en realidad ella no plantea la función de pérdida, simplemente nos va a plantear los costos relacionados o sea, qué pérdida le genera al Banco Central cumplir con sus objetivos y, aparte, y directamente va a referirse al costo marginal o no de su función de pérdida, pero yo ahí normalmente les he armado la función de pérdida. Ustedes ya lo tienen en el gráfico, en los slides, pero la función loss function, por eso es una L, normalmente lo va a definir como una función cuadrática, o sea, nos dice, va a ser una definición de un ratio K por cómo nosotros, cuánto nos alejamos del target de inflación. Esa es la parte como la inflación afectaría, nos estaría generando pérdida. Cualquier desvío de la inflación, sea positivo, sea negativo, nos está generando efectos. Entonces esto tiene que considerarse en la función de pérdida, y acá nosotros vamos a tener el K, que nos va a reflejar cuánto se pierde, o sea, lo que está, lo que está mencionando, el efecto, digamos, de no cumplir con el objetivo, ¿cierto? Pero él nos pone, que nos dice que también el Banco Central, o sea, algo que ustedes ya lo habrán visto en otras materias, no tiene solamente el objetivo de estabilidad de precios, sino también el Banco Central está persiguiendo la estabilidad del producto. Entonces ustedes nos va a decir Landa, igual que esto nos generaba un desvío, también los desvíos del producto con respecto al producto potencial, bueno, este es en términos relativos al producto potencial, va a afectar a la función de pérdida. Entonces lo que nos está dando es dos parámetros que nos están midiendo la fuerza con la que afecta la inflación a la función de pérdida del gobierno o la brecha. Y eso es importante porque uno va a decir, cuanto más fuerza tenga o sea, como algo que después lo va a poner como corolario de política económica, quiero ver si están acá, como corolario de política económica nos va a decir, fíjense que si damos mayor fuerza a que el producto no cambie, entonces normalmente la inestabilidad del producto no va a cambiar. Y ustedes fíjense, no hace falta el modelo todavía para explicar eso, porque ustedes ya después lo van a ver y lo van a explicar con gráfico,
digamos, pero fíjense acá nada más, o sea, sin necesidad de recurrir al modelo, yo digo, si el gobierno tanto está sufriendo porque hay brecha, no quiere que el producto, que haya brecha el producto, o sea, siempre quiere que estemos en pleno empleo, entonces va a hacer lo imposible. Entonces, para que haga lo imposible, este lambda tiene que ser muy elevado. Pero ahora me pueden decir, pero ahora yo no puedo, no, esto es elevado, pero va a depender de cuán él es elevado con respecto al K. Entonces, acá el corolario de política es que la relación lambda-K es muy importante para la política económica. Es algo que se tiene que tener en cuenta y es por eso que si ustedes leen otros papers, por ejemplo, en otros papers les van a dar una función de pérdida que también normalmente es cuadrática igual, pero directamente acá les van a poner yo voy a poner acá una variable, estoy pensando en un parámetro para que no esté después tampoco. Por ejemplo, le van a poner gamma por la inflación menos la inflación sub t al cuadrado, más, directamente acá voy a poner la brecha, ustedes ya saben cómo está definido la brecha, más x, listo, todo esto es la función de pérdida. ¿Por qué? Porque este gamma ya está reflejando el poder relativo. O sea, ustedes pueden decir, está mal hecho, no está mal, simplemente que este gamma ya está reflejando esta relación que nosotros habíamos visto acá. Por eso no se sorprendan cuando en otros papers se encuentre simplemente el parámetro, ya sea multiplicando, multiplicando acá o multiplicando al producto. Es más, si uno diría, si yo quiero que ver este lambda como este gamma, tendría que de esta función directamente saco factor común, por ejemplo, lambda o K, saco factor común K, acá me va a quedar un 1 y acá me va a quedar lambda sobre K, si quiero expresarlo exactamente como está. Por eso yo les digo, este es un modelo, ¿cierto? Acá le da la influencia del phi, puede ser que en el otro darme la misma función generando el parámetro acá en X. Pero eso es cómo se presenta, eso no cambia los resultados, pero quiero que lo sepan, porque Walsh no les va a presentar ni esta función, ni esta función directamente va a ir a los resultados. Por eso es que tienen que entender eso, sí. La interpretación del lambda con K. Bien. De lambda con K. Son los poderes relativos. Vamos a... Esto ya probablemente lo han copiado, pero... El lambda con K acá simplemente son las influencias absolutas, o sea, cómo responde el lambda con el respecto al K, pero no me da la influencia relativa. Entonces yo, por ejemplo, si quiero ver la influencia relativa, puedo sacar factor común K. Entonces, al sacar factor común K, lo que podría tener es una función como esta, un medio K por phi menos phi al cuadrado, más lambda por x, digamos acá ya lo expreso como x nada más al cuadrado, y pero en este caso el lambda tiene que estar dividido sobre k. Entonces acá ya esto me estaría dando la influencia relativa que estaría basado en la brecha. Entonces, son las formas de cómo están, pero yo le decía, esto nos va a dar normalmente Walsh se deduce esto, pero acá tenemos el poder. O sea, el gobierno puede decir, yo sufro mucho porque el producto varía, pero ese sufrimiento no le va a llevar a aplicar políticas solamente que defiendan el producto si sufre tanto como cuando hay inflación. O sea, si esto puede ser grande, este lambda puede ser súper grande, pero si es igual al K, el gobierno va a reaccionar por los dos lados, o sea, no es que sufre tanto. Entonces, lo que importa acá es la fuerza relativa, y la fuerza relativa tiene que ver con el ratio lambda K o al revés, dependiendo de cómo hagamos el análisis. En este caso nos dice la fuerza que el gobierno le pone al producto con respecto a la que pone a la inflación. Cuanto más grande le ponga al producto, cuando este ratio sea mucho más grande,
este ratio sea mucho más grande, nosotros si nos preguntan, ¿cómo esperamos que sea el impacto en el producto? Nosotros debemos decir, el producto normalmente no debería variar, porque el gobierno le está dando mucha fuerza al producto en relación a la inflación. Pero si uno dice, bueno, el producto no varía, entonces, ¿qué nos dice? Bueno, entonces el gobierno acepta que sea más variable la inflación. Entonces, no sé si ahí queda claro eso. Está bien que lo haya preguntado ahora porque el razonamiento es bien simple. Cuanto más fuerza se le dé al producto en términos de la inflación, la variabilidad del producto va a ser más pequeña, pero si lo opuesto ocurre, va a ser al revés. La variabilidad del producto va a ser más grande, mientras que la variabilidad de los precios va a ser más pequeña. O sea, si uno diría, el gobierno quiere controlar la inflación, bueno, los precios tendrían que variar muy poco. Entonces, es un trade-off, digamos, desde los dos. Así que escrito, a ver. Varían entre 0 y 1 y entre ambos deberían sumar 1. No necesariamente acá. Cuando tienen que sumar 1 es cuando ya están expresados acá. Cuando ya están expresados de esta forma que yo les había dicho en términos de ratio, cuando les había dicho con el gamma, o sea, puede ser gamma, o en este caso yo esto lo puedo expresar como gamma, o en este caso esto lo podría expresar como epsilon. Cuando ya está expresado, uno tiene 1 y el otro, no, el parámetro ahí sí tiene que ser entre 1 y 0, pero tal como está expresado ahí, no tiene por qué estar entre 0 y 1. Bueno, entonces ya teníamos esto, y ahora el gobierno o sea, normalmente dice, bueno, ¿dónde está la función del gobierno, cierto? Bueno, ahora sí vamos a ir a esta función, esta de acá, que habíamos definido, lambda acá, o sea, lo que había definido, y simplemente uno podría decir, bueno, quiero ver cómo varía L, vamos a ver acá, cuando varía L, o cuando varían los precios, o cuando varía la brecha. Entonces uno diría, bueno, D de L, ¿a qué va a ser igual? Si bajo el 2, o sea, el 2 se va a ir y nos va a quedar acá por la inflación menos el target. Todo es por el cambio en la inflación, cuando cambia la inflación. Y acá nos va a decir, bueno, esto más el lambda por la brecha, por el cambio en la brecha. Entonces esto es lo que prácticamente sería algo que pertenece a la función del gobierno, pero del Banco Central, digamos, pero si nosotros habíamos ido a la primera ecuación, lo tenga hecho. Si nosotros habíamos ido a la primera ecuación, por ejemplo, no sé si lo hago acá para avanzar rápido, pero bueno, directamente lo voy a hacer acá. Vamos a hacer con otra lapicera. ¿Se acuerdan que nos había dado la primera ecuación? Nos decía la inflación era igual a la inflación sub E más el A por el X más el E. Pero si nosotros decimos un cambio de la inflación, debería ser igual a ¿qué? El E, esto es una constante, o sea, si esto es 5, es 5, es el inflation, es una expectativa, no influye el gobierno ahí al principio. Tenemos el cambio de la inflación es igual a la A por el cambio en la brecha, porque este es un factor aleatorio de shocks, o sea, eso no lo puede influir el gobierno. Entonces yo teniendo esto, de acá yo puedo decir, bueno, entonces D de X es igual al cambio en la inflación sobre A. Entonces yo esto lo puedo reemplazar acá. Esto lo reemplazo ahí, entonces ahora nosotros decimos, bueno, esto qué es lo que me... ay, no sé por qué agregué otra. Como he estado creando slides entre medio. Bueno, esto lo reemplazo ahí, ¿qué es lo que me queda entonces?
Vamos a poner más slides nuevos acá para que no aparezca la otra. Entonces esto, al reemplazarlo ahí directamente, nosotros vamos a estar acá y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a decir, bueno, el DDL inicial era igual al K que yo había calculado, phi menos el inflation targeting por D de la inflación, más el lambda por el X, pero ahora en vez de decir D de X, simplemente lo reemplazo y pongo D de la inflación sobre A. Bueno, entonces ahora sí yo podría decir, bueno, ¿cómo cambia la función de demanda, la función de pérdida del gobierno cuando cambia la inflación? Yo podría pasar este cambio de la inflación al otro costado. ¿Esto es qué me va a dar? Me va a dar K por phi target más lambda X por A. Ahora, yo sé que si yo quiero maximizar o minimizar la función de pérdida, o sea, quiero minimizar la pérdida con respecto a la inflación, que es uno de los parámetros, ¿qué es lo que tendría que ser? Todo esto tendría que ser igual a 0. Entonces, simplemente ahora yo podría decir, bueno, entonces eso que implica que K por phi menos phi sub t es igual a menos lambda sobre A por X. Entonces yo ahora directamente podría decir, bueno, paso el K al otro lado, entonces me va a quedar phi menos el inflation targeting va a ser igual a ¿qué? A menos, vamos a ponerlo acá tipo separado, menos 1 sobre A por lambda sobre K, que era lo que yo les decía, justo ese parámetro que hacía falta, por lambda sobre K por X. Entonces ahora me va a decir, bueno, la inflación acá es igual al inflation targeting menos 1 sobre A por lambda por K por X. Entonces, esto sería la función de reacción de política monetaria. ¿Se entiende? Acá hay una relación negativa entre la inflación y, y la brecha. O sea, para el gobierno no puede querer los dos. Por eso decíamos, puede querer que en su función objetivo, puede querer que no haya inflación y no haya brecha, pero no, porque busca eso, justamente busca minimizar eso, pero no ocurre porque en realidad ustedes ven ahí que los dos están sumando como brecha. Quiero ver si todavía están acá. No sé que se haya ido. Bueno, no hay preguntas. Entonces, ahora simplemente tendríamos la función de reacción de política monetaria del gobierno y entonces habría que graficar esto. Y esto es prácticamente lo que ustedes encuentran porque, bueno, en los slides nos habla sobre que las funciones las funciones normalmente están relacionadas con precios y no con la inflación, lo que yo les había hablado. La política monetaria aparecía exógenamente, ahora nosotros no teníamos la función de preferencias del gobierno, pero justamente la idea de este modelo es ver las preferencias del gobierno en acción. Y para tener esas funciones del gobierno teníamos que tener un banco central que tenga una función de pérdida, o sea, que busque la estabilidad de precios y busque la estabilidad del producto. Busca los dos en realidad, pero por las condiciones de elección, ¿no?, y de la economía no es que pueda encontrar los dos simultáneamente, si no, no existiría nada. Fíjense que en Walsh, cuando ustedes lean, les va a hablar sobre el costo marginal de la inflación, y porque es la derivada de la función de pérdida con respecto a la inflación. Y fíjense que acá directamente les va a proponer esto, o sea, yo lo que les he estado dando es la función de pérdida, pero Walsh no les va a hacer los cálculos, ni siquiera les va a decir hay un apéndice, fíjense en el apéndice, nada, directamente nos dice esta es la función de pérdida con respecto a la inflación. Y esto es la función de pérdida con respecto al producto. Y de ahí nosotros tenemos que creer todo lo que sale,
Pero ustedes ya saben, dice, bueno, no hay problema, nosotros somos economistas y sabemos que eso sale de una función de pérdida, ya sea la que hemos planteado, y eso es lo que normalmente acá hace todo lo que yo les estaba explicando, él hace los cálculos igual al costo marginal con el beneficio marginal, porque justamente tenemos para que les dé lo mismo que hemos calculado nosotros. Eh, es esta función. Nosotros hemos calculado inflación igual a inflation targeting dividido 1 sobre A para que ustedes vean el poder relativo de las políticas económicas por X. Lo único que hace Walsh en este caso es decir, bueno, hay shocks también, normalmente, por este lado de política monetaria, que aunque al final, después, en el paper, cuando calcule toda la influencia que este MU, que son los shocks en la política monetaria o los shocks, la demanda agregada que pueden estar afectando esta función, él lo pone acá, aunque al final, cuando ustedes ven en la función en la relación de la tasa de interés con los shocks, dice el Banco Central no puede crear sus propios shocks, pero eso lo dice para mejorar el análisis, vamos a suponer que hay una brecha y hay un shock a la brecha que hay que considerarlo como mu, nada más. Por eso acá se le agrega, fíjense, tengo la brecha y si hay shocks a la brecha, bueno, esos van a ser calculados como mu. Y entre esos mu puede estar la política fiscal, pero no en el cálculo acá, como ustedes ven, esto directamente le agrega, digamos, si ustedes ven cuando yo les he hecho el análisis no aparecía el mu, ¿y por qué acá en esta fórmula aparece el mu? Porque directamente nosotros habíamos hecho el cálculo sin considerar esto. Vamos a ver si... vamos a ponerle como azul. En el cálculo no estaba el mu, pero ahora simplemente vamos a hacer todos los cálculos, simplemente hay que restarle mu, por eso yo le resto acá. O ustedes directamente, si llegan a esta relación, como siguiendo West, le agregan el mu, porque dicen hay shocks, eso es un exógeno, le podemos agregar nada más, pero no te explica de dónde sale, sino al final, en las funciones de costo marginal no está. No sé si tienen preguntas, todo esto es casi yo les he estado dando el porqué de esto con estas fórmulas, el porqué, cosa que si alguien tiene algo que decir, bueno, quiero ver cómo sale, bueno, lo puede sacar basado en las funciones de pérdida que les hemos proporcionado. No hay preguntas. Bueno, entonces, directamente ahora dice, bueno, ya tenemos la función de pérdida y entonces tenemos la función de política monetaria. Bueno, vamos a ver acá con esto, más fácil de graficarlo. Claro, yo como tengo la otra compu, hago clic incorrecto. Pero fíjense, tengo esta función, ¿cierto? Acá simplemente le puedo restar el mu, pero esta es la función original. ¿Dónde corta esta función? ¿Dónde corta? En el inflation targeting. ¿Qué relación tiene con el producto? Por eso yo les puse ahí trade-off, les puse en el gráfico, porque hay un trade-off entre inflación y brecha, y el trade-off quiere decir que hay una relación entre los dos negativa. Si aumenta la inflación, tiene que caer la brecha. Entonces el gráfico simplemente, si acá estamos considerando, dice, bueno, tengo la inflación, tengo la brecha, y ahora decimos, ¿dónde va a cortar esa brecha? En el inflation targeting. Y yo voy a tener acá una relación negativa. Y esto es lo que le llama la función de política de reacción. Sería la Monetary Policy Reaction Function. Entonces, directamente ustedes dicen, bueno, ya tengo esto, si yo conozco la oferta por el otro lado que nos daba con la curva de Phillips que tiene pendiente positiva, cuando las dos curvas choquen, la economía va a estar en equilibrio y voy a tener inflación targeting y la inflación esperada que se van a relacionar.
Pero antes de eso, yo ahora les voy a decir esto, lo que les decía desde el principio, la parte de la variabilidad del producto. Porque después les van a, Walsh les presenta el gráfico con la función de la oferta de la economía, pero es bien sencillo con esto nada más darnos cuenta. Fíjense, ustedes tienen esta curva y esta curva que me está dando la pendiente, me está dando cómo cambia la inflación. O sea, disminuye la inflación, va a aumentar la brecha en la función de reacción. Pero fíjense acá las variaciones del producto. Dada esta función de producción, todo esto tendría que ser las variaciones del producto. Ahora, fíjense si yo diría, bueno, la brecha en realidad, ¿cómo sería esa brecha si yo tuviera variaciones tendría esta función de reacción? O sea, si mi función bueno, no vamos a poner acá por esta parte cero, pero vamos a ponerlo simplemente para que ustedes vean cómo sería la variación en este caso. Sería más pequeña, sería más pequeña, sería más pequeña, sería más pequeña la variación de la brecha. Entonces uno dice, bueno, en esto tiene que estar, yo seguro que estoy con una función de producción, con una función de reacción. En los dos estoy viendo la influencia de la brecha, pero en cuál de ellos yo tengo el lambda es mayor. O sea, ¿en cuál de ellos el lambda es mayor? Ahora sí ustedes pueden decir, a ver, quiero los comentarios, porque justamente habíamos hablado al principio de sentido común. En la brecha que tiene la línea negra o en la línea roja. A ver, alguien que diga, ¿dónde el lambda tiene que ser mayor? Porque después eso, cuando los análisis de política económica, cuando ven el equilibrio, van a decir, con tal curva varía más, pero en realidad no hace falta ver el equilibrio, simplemente hace falta ver la función de la brecha. ¿Alguien que diga algo? Línea negra. Eder dice, bueno, en la línea negra, y fíjense acá, es con el lambda, porque acá el gobierno no quiere que varíe tanto el producto, ¿cierto? Varía menos. Entonces, en ese caso, sería el lambda acá, en este caso es mayor, vamos a ponerlo acá, que el lambda acá, o sea, en rojo, digamos, acá en rojo, vamos a poner la R y la N ahí. Pero ahora yo podría ver con la otra mirada, o sea, ya ahí te tiene razón lo que dijo su compañero, pero ahora veo la otra mirada. A mayor brecha, ¿cómo es? Tengo menor brecha, pero ahora la inflación, ¿cómo va a ser? Ahora, ¿quién es el que tiene mayor nivel de inflación? O sea, fíjense acá, tengo menor variación del producto, pero ¿dónde hay mayor variación? Si nosotros empezaríamos ahí desde cero, con la línea roja tendría esta variación de 5% nada más de la inflación, mientras que con la línea negra tendría 10% de la inflación. Por eso es que es un trade-off, o sea, la volatilidad del producto, el gobierno puede reducirlo, aumentando más su fuerza en decir, bueno, queremos que haya menor volatilidad del producto, pero esa menor volatilidad del producto se transmite en mayor volatilidad de la inflación, o sea, es un trade-off. Entonces eso es importante porque en las preguntas que se les hace, se habla sobre la volatilidad del producto y de la inflación. Entonces, si ustedes saben que es un trade-off en el equilibrio, después me va a dar el punto, que ya saben que va a cambiar menos. Pero si de pronto ya saben desde el principio, o sea, desde el principio ya sabemos que cuando el gobierno dé mayor peso al producto, obviamente el producto no va a variar porque el gobierno va a estar ahí vigilante, pero al no variar va a controlar que no haya variación del producto, pero va a tener que aceptar la inflación que se venga. O si es al revés, como nosotros conocemos en la experiencia reciente con el inflation target, el gobierno tenía aceptaba que el precio no varíe tanto, o sea, que podría controlar los precios, pero entre tanto tenía que subir las tasas fuertemente para que varíe el producto. O sea, la estabilidad de precios implica inestabilidad del producto, o la estabilidad del producto implica estabilidad de precios, inestabilidad de precios. Por eso en los 80 el producto era más o menos cerca del pleno empleo, si ven en muchos gráficos, o sea, que se usaban los recursos, ¿no? Pero la inflación era muy grande.
Entonces, bueno, eso directamente. Y ahora lo único que diríamos, bueno, ya vimos eso, ya sabemos las generalidades y ahora simplemente tendríamos que ver el equilibrio, digamos, porque ahora no queda todo en eso, sino que ahora tendríamos que ver el equilibrio. Entonces, para eso nosotros decimos, bueno, esta es la curva de Phillips, corta en la inflación esperada. Ahora nosotros tenemos la curva de reacción del gobierno, Phillips Curve, curva de relación del gobierno que corta en inflation targeting. Entonces, esto normalmente es lo que uno diría es el gráfico que va a encontrar. La inflación esperada es mayor que el inflation targeting, entonces el gobierno va a querer intervenir para controlar eso. O sea, o vamos a ver cómo interviene. Ya sabemos que tiene su política, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá la inflación es mayor a la inflación esperada, entonces el gobierno va a aplicar una política para que decir, bueno, si la inflación es mayor a la esperada, entonces va a aplicar políticas que traten de disminuir eso y por eso la brecha va a aumentar, o sea, ahí podríamos decir, va a aumentar la tasa de interés, entonces la brecha va a aumentar, va a haber, va a haber recesión, porque uno podría decir, este gráfico es acá, esta es la brecha, si al ser negativa vamos a estar acá en X1, menos X1, que por ejemplo decía ser un 3% negativo, va a haber recesión, pero al haber recesión la inflación va a disminuir. Entonces, al disminuir la inflación, las expectativas de precios van a cambiar. Entonces, al cambiar las expectativas de precios, la curva esta de Phillips Curve se va a desplazar y se va a desplazar un poco más adentro y ese proceso va a ocurrir hasta que la inflación esperada nueva, acá la nueva inflación esperada, coincida con el inflation targeting y ahí se va a lograr el producto sin ninguna brecha. Entonces eso es casi como lo que nos explica Walsh. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Sí, se entendió eso, ¿no? Son dos curvas bastante sencillas, pero por ahí siempre en los parciales a veces se confunden cuál curva mueve cuál. Y eso por eso les estoy explicando ahora cómo es el proceso. Acá justamente ese gráfico es el que van a encontrar en el gráfico de Walsh. Empezamos con una inflación esperada mayor a la inflación, al inflation targeting. Hay una política de contracción del producto. Eso implica disminución de precios. Esa disminución de precios va a implicar que disminuyen las expectativas de precios. Todo ese proceso va a volver a ocurrir hasta que la curva de inflation targeting se desplace hacia abajo y encontremos el nuevo equilibrio. Parece que acá está. Acá está, fíjense, ya logramos el equilibrio cuando estábamos en la nueva curva de Phillips, que es el gráfico. Esto lo van a encontrar en Walsh, pero ustedes mejor es como les he explicado para que ustedes pues, sepan de la brecha, digamos, de cómo ocurre el desplazamiento de esta FISUBA. Recuerden que en este caso el motor del cambio del FISUBA es las expectativas de inflación, porque justamente el gobierno quiere que las expectativas de inflación coincidan con el inflation targeting. O sea, si las expectativas de inflación coinciden, el gobierno no aplica ninguna política monetaria. Es por eso que nosotros tenemos que ver desde ya, podríamos decir que si la inflación excede a las expectativas de inflación, debería haber una política de intervención. Ahora, la política de intervención, si la inflación excede a las expectativas, hay una parte de la tasa de interés que no se cubre, que es justamente esta diferencia. Inflación menos inflation targeting, eso no se cubre, o sea, el que invierte va a perder una parte por inflación. Entonces el gobierno, para tratar de decir, bueno, esto es lo que no se espera, la tasa de interés tiene que reaccionar más en un porcentaje mayor a esta diferencia. Ustedes pueden verlo acá por la diferencia. O sea, el gobierno tiene que hacer que si esta diferencia varía, el gobierno tiene que intervenir un poco más con esta reacción para que la actividad económica disminuya. Eso ya lo vamos a ver con las funciones que presenta ya Walsh, pero ustedes acá tenían que ver esa diferencia
marca que el gobierno aplique una política monetaria, en este caso restrictiva, porque nos vamos a tener que mover del punto E1, ¿no? Del punto E1, y de ahí, cuando cambiemos las expectativas, ir moviéndonos hasta el punto E2. Entonces, ese punto E1 nos dice, esta diferencia no es válida, tiene que disminuir menos, tiene que ser menor, y para eso la tasa de interés tiene que aumentar más que esta diferencia. Entonces, eso ya con las fórmulas lo van a ver mejor, pero acá es como que para que apliquen la lógica, digamos, así nomás. Bueno, acá también, este slide les va a explicar de la importancia relativa entre las dos curvas, entre la pendiente de la curva, pero eso ya más o menos les he explicado. Si hay un cambio en el objetivo inflacionario, o sea, eso también se les pregunta normalmente. Esto, recuérdense que es parte de la vida real, que nos preguntó, porque se supo preguntar en los exámenes, que tiene que ver con que se aumentó el inflation target. ¿Se acuerdan que el Sturzenegger aumentó el inflation target? Entonces eso tuvo sus efectos, no fue algo simple, digamos. Aumentó el inflation targeting, ese inflation targeting permitió que haya al principio un aumento de la brecha, pero afectó todas las expectativas y la confianza en el esquema del inflation targeting. Entonces acá directamente nos dice, bueno, si empezamos en una situación inicial, por ejemplo en este punto es 0, no estamos marcando. Empezamos en vamos a, para que no confunda, vamos a solamente este gráfico. Nosotros estamos en este punto inicial es 0 y de pronto cambia las expectativas, y ahí, importante, ¿qué curva se mueve? Eso es bastante importante, porque yo cuando estaba en los parciales siempre me preguntaban, profe, ¿qué curva muevo? Por eso es importante cuando hacen los gráficos, o sea, en esto, al ser el gráfico de la curva de reacción, siempre hagan el gráfico y pongan cómo se determina la curva. Y lo que yo le decía acá, el inflation targeting, la curva de reacción de política monetaria, si ustedes piensan, tendría que decir, el gobierno, ¿cuál es su objetivo? El inflation targeting. Entonces, esa es la base a partir de la cual va a intervenir. Entonces, tendría que cortar en el objetivo inflacionario, mientras que los empresarios se fijan si coincide o no con sus expectativas. Ellos empiezan ahí. Ahora, si cambia el inflation targeting, ustedes dicen, bueno, entonces ahora la curva de reacción va a implicar que haya un menor inflation targeting, entonces ahora va a cortar, por ejemplo, en un inflation targeting de 0. Pero ahora ese inflation targeting de 0, como se ha pedido, ahora se es más estricto en el régimen inflacionario, normalmente tenemos que decir, va a haber políticas restrictivas, o sea, la tasa de interés va a aumentar mucho, y por eso ustedes ven acá en el nuevo equilibrio E1, en el equilibrio intermedio, va a haber recesión, o sea, nuevamente acá el producto va a caer, por ejemplo, menos 2%, pero eso, al caer el producto o caen los precios, genera expectativas de que las expectativas cambian, de que los precios son mayores a los que se han esperado. Entonces ahora los precios cambian, y ese proceso va a ocurrir hasta que la curva de Phillips nueva se desplace a una expectativa que coincida en el equilibrio con el inflation target. Y eso se ocurriría acá en el equilibrio número 2, donde las expectativas de inflación coinciden con el inflation target. Entonces esto es bastante simple de hacerlo, pero siempre se suele preguntar, depende de las circunstancias de la economía, pero a veces ustedes tienen que saber qué curva se mueve. Eso es algo esencial para saber cómo analizarlo. No sé si siguen todavía en internet, si tienen alguna pregunta. Bueno. Entonces también decimos, bueno, ¿qué pasa si hay shocks? Por ejemplo, esto es importante porque se suele preguntar a veces, como normalmente ustedes no tienen en mente el gráfico, les preguntan si hay un shock deflacionario.
Y el shock deflacionario normalmente va a referirse, porque no es un shock de política, entonces va a estar en el punto E, en la variable, en el E, digamos, en la variable esta E que se les había propuesto al principio, va a estar dentro de la curva de Phillips, o sea, curva de oferta, un shock de deflación, un shock de que cae la inflación. Entonces ustedes van a decir, bueno, si cae, si hay un shock deflacionario, en este caso cae el E, ¿qué va a pasar con la curva de Phillips? Se va a desplazar para una inflación menor, por eso acá se desplaza. Uno va a decir, bueno, al tener al caer los precios, el gobierno, ¿qué es lo que va a aplicar? Porque caen los precios, pero en este caso el gobierno quiere mantener, al principio el inflation targeting acá coincide con acá, el inflation targeting coincide con las expectativas iniciales, pero ahora, al no coincidir en los precios, entonces el gobierno dice, no, eso afecta a mi función de reacción, yo tengo que intervenir para aumentar los precios, por eso con políticas expansivas pasamos al punto de equilibrio de 1. Pero eso simplemente va a compensarse porque el shock va a volver a ocurrir, o sea que normalmente los precios después van a aumentar, no es que ahora nosotros nos cambiamos de equilibrio a otro, no nos vamos a otro equilibrio porque el equilibrio ocurre donde está el inflation targeting. Este shock generó aumento del producto, pero ese aumento del producto es temporal porque después al ser un shock deflacionario y es un shock temporario, se vuelve al punto de equilibrio. Bueno. No sé si tienen preguntas. Ese gráfico, sé que alguna vez en algún final no han podido responder, analizarlo porque el tipo de shock, pero fíjense que si es un shock temporario, o sea, cambia ley y se mueve la curva de Phillips. Me fijo acá si tienen preguntas. No hay preguntas. En el shock de demanda temporario, bueno, ahí nosotros decimos, bueno, el X, cuando se había definido la función, el X aumentaba cuando aumentaba el U. El shock de demanda es positivo, entonces si es temporario, la función de reacción va a aumentar. O sea, en ese caso, si hay mayor demanda, va a haber mayor producción, va a haber mayor... la brecha va, vamos a ponerlo acá, la brecha va a aumentar, pero en ese caso el Banco Central no, es un shock, o sea, el Banco Central tiene que esperar que se elimine la brecha, o sea, aumenta temporariamente, aumenta la brecha, pero eso después volvemos al punto de equilibrio, por eso está esta curvita, se vuelve al punto de equilibrio porque son temporarios, digamos. Lo importante ahí es saber qué curva se mueve, digamos. Si ustedes saben que esa curva se mueve, van a saber que temporariamente va a haber un cambio en el equilibrio, porque el equilibrio final es cuando se juntan las curvas, pero en términos específicos, en términos de largo plazo, no van a cambiar los equilibrios. Y esto es lo que yo les mencionaba en el gráfico que ustedes ya sabían de las preferencias del gobierno. O sea, fíjense, acá yo tengo dos funciones con dos preferencias. Hace rato era la línea negra, era donde el gobierno prefería que no varíe el producto tanto, por ejemplo, la más empinada. Y ahora nosotros decimos, si hay un shock, por ejemplo, en este caso, si hay un shock temporario en la curva de Phillips, dada la curva de preferencias, ahora nosotros tenemos dónde va a haber mayor variación de la brecha. O sea, nosotros decimos, hay un shock en este caso en E, entonces la brecha normalmente va a decir, bueno, van a aumentar los precios, ¿cierto? Pero en el caso de quien defienda más la brecha, donde el gobierno quiera donde el lambda, digamos, con el K, donde el gobierno en términos relativos está más preocupado por el producto, la brecha va a aumentar poco, o sea, sería en la curva A, está más preocupado. Mientras que en el otro, que está más preocupado por la inflación, la brecha va a aumentar más
Pero en este caso, los precios, desde acá hasta A0, aumentan más. O sea, en el caso donde el gobierno está más preocupado por el control por la brecha del producto, los precios van a aumentar más que si estás preocupado por los precios. Por eso era importante el entendimiento de esa curva. Por eso yo le decía eso, si solamente ustedes ya saben desde el principio esta respuesta ya la están respondiendo y los gráficos es para agregarle a ustedes su know-how, digamos, lo que saben, ya explicarlo técnicamente, pero el know-how, lo básico, ya saben, si el gobierno prefiere mucho más controlar el producto, obviamente que el producto no va a variar porque está interviniendo, pero eso va a tener efectos en la inflación. La inflación va a ser más alta que en el caso que el gobierno esté menos preocupado por el producto. Por eso yo les puse acá menor tolerancia a la inflación. ¿Cuándo hay menor tolerancia a la inflación? Bueno, en ese caso sería en el punto B, digamos. Ustedes tienen que diferenciar en esos casos cuál sería el equilibrio o qué curva cambia. Y fíjense que el lambda acá, bueno, ahora porque la clase por ahí ya lo saben, pero el lambda acá cambia solamente la función de reacción. Por eso yo les había presentado al principio antes de tenerla explicando. No sé si tienen preguntas, hasta ahí alguien quiere preguntar algo. Bueno, no hay preguntas. Bueno, hasta ahora hemos visto simplemente la parte y eso que antes nos decían está relacionado solamente a niveles de precios. Ahora hemos visto inflación relacionada con la brecha del producto, hemos visto el rol de la política monetaria y qué pasa cuando el gobierno está más preocupado por la inflación o cuando está más preocupado por los precios. Y acá cuando yo digo está más preocupado, ya estoy teniendo en cuenta la parte relativa, o sea, entre el lambda y el K, digamos. Cuando yo digo está menos preocupado, es lo mismo que está preocupado, decimos sí, por eso en la función de pérdida está preocupado por la inflación y por el producto, pero cuando digo está más preocupado ya estoy así, refiriéndome al ratio, digamos, porque eso siempre se le suele, en las explicaciones se le suele preguntar y por ahí se pierden. Pero bueno, ahora la pregunta es decir, bueno, ¿y cómo nosotros explicamos la tasa de interés? Porque ahí yo no vi nada de tasa de interés. No se ha explicado nada de eso de la tasa de interés. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿y qué pasa con la tasa de interés? Y para explicar lo de la tasa de interés, digamos, el gobierno dice, bueno, nosotros, en realidad no el gobierno, sino nosotros decimos, bueno, veamos, tenemos que poner la demanda tenemos que poner la estructura de la economía. Antes solo poníamos la oferta de la economía, pero ahora tendríamos que poner dónde está la demanda, la tasa de interés, y para eso tendríamos que recurrir a la demanda a la demanda agregada de la economía. Por ejemplo, ustedes normalmente tenían la demanda agregada que era tenían el producto, era igual al gasto autónomo menos el B por la tasa de interés real, ¿cierto? Vamos a poner acá. ¿Cierto? Ese era lo que ustedes tenían prácticamente en micro, digamos, acá era el alfa por G, vamos a ponerle acá el alfa por el B. ¿Cierto? Esto era lo que ustedes tenían de micro, digamos, el multiplicador por el gasto autónomo, ese podía ser por el alfa por el beta R, esa es la función IS, ¿cierto? Bueno, entonces acá Walsh viene con una idea de decirnos, bueno, en realidad esto se les puede presentar como una relación del producto que es igual a un I0, o sea, algo que no depende del producto, menos un B por la tasa de interés real. Simplemente B por la tasa de interés real, que es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Todo esto más los shocks de demanda que pudiera haber. Entonces esta es una ecuación bastante simple, pero también tiene su importancia porque ahora, si ustedes ven este I0, se lo quieren explicar, podría ser esto del gasto autónomo, darle ese tinte, digamos, ¿no? Porque si no,
se lo memorizan y bueno, simplemente habría que referirlo a la IS porque directamente nos da Walsh esto y esto lo expresa en términos del producto potencial, los I0, las variables autónomas. Entonces esto es lo que normalmente ustedes no tienen por qué memorizar si se acuerdan que esto tiene estas características, digamos, de la IS. De ahí viene, lo define como I0 porque es autónomo a la tasa de interés. Ahora esto lo pueden expresar en términos de la brecha, o sea, normalmente yo podría decir, bueno, I menos IN, porque acá vamos a hacer, Walsh tiene dos maneras de hacerlo, por ejemplo, yo lo puedo, le puedo restar y sumar uno a los dos lados, o yo le puedo restar a los dos lados, porque yo tenía acá I sobre IN, a los dos lados le resto IN, IN, y a este lado también I0 menos IN, los dos. O sea, hasta ahí no hice ningún cambio porque me queda simplemente B por I menos la inflación sub E, todo esto más E. Pero ahora yo sé que esto es la brecha y a esto le podemos llamar una brecha cero y eso es lo que hace Walsh. Por eso después dice de esto nosotros podemos definir este, eh, podemos definirlo esto en términos del producto. O sea, esto vendría acá, esto es lo que ustedes tienen acá. Vamos a ver si es el X0 eso, lo que lo define. Fíjense acá, ustedes tienen el cálculo, esto que yo les he estado proponiendo, acá lo tienen el X0, está definido tal cual, ustedes tienen la diferencia entre el I0 menos el IN. Pero ahora, Walsh, no sé si hasta ahí estamos. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. Bueno, ahí lo que hace Walsh dice, bueno, entonces esto lo podríamos definir simplemente. Bueno, el X es igual al X0 menos el R, el B, por el menos la inflación más mu. Bueno, en realidad acá lo que está buscando Walsh, bueno, acá acá ya lo tenemos, digamos, vamos a cancelarlo esto. Fíjense acá esto, lo que yo les estoy explicando es esto, lo que después aparece en Walsh. Pero Walsh agarra y define la tasa de interés real de largo plazo, cómo lo sacó la tasa de interés real de largo plazo, porque él lo que quiere es definir también la tasa de interés real de largo plazo en términos del B0. A ver, pues, yo tenía esto y... Bueno. Bien. Entonces lo que también quiere definir Walsh es de esta relación que yo tenía, de esta relación I sobre IN, que era igual a I0 sobre IN, menos el B. Vamos a poner con la misma lapicera. Menos el B por I menos la inflación esperada.
y acá podemos agregarle el mu. Lo que Walsh dice, bueno, si ya la economía estuviera en pleno empleo, este I de acá, este I es igual al IN, o sea, nosotros tendríamos acá el IN, entonces este IN sería IN sobre IN, pero lo que yo podría hacer ahí es directamente pasarlo eso al otro lado, o sea, ese IN menos IN lo podría pasar al otro lado, entonces yo podría tener acá, este B lo paso al otro lado, me va a quedar B por I menos la inflación esperada, que va a ser igual a I0 eh, menos IN, y 0 menos IN sobre IN. Entonces de acá es donde Walsh dice, bueno, este es el X0. Vamos a ver acá. Entonces directamente él nos dice en esto sería el X0, ¿cierto? Chequeando, vamos a poner el X0 abajo. Pero este X0 en realidad, si yo digo que esto es la tasa de interés de largo plazo, porque justo el producto está en el pleno empleo, esto le llama BR asterisco, y en ese caso lo que él propone es decirle que dice el X0, ese que estaba proponiendo al principio, es igual a R asterisco, que es la tasa de interés real de largo plazo, por B. Y eso es simplemente lo que después lo reemplaza en esta función. O sea, en esta función que ya habíamos calculado al principio, que habíamos dicho, bueno, X que está determinada en términos del producto, hay que calcular en términos de una brecha inicial, la IS, y que depende de la tasa de interés. Bueno, ese X0 dice, bueno, lo podemos expresar en términos de la tasa de interés real del producto, por eso que ahí simplemente este cálculo lo reemplaza al X0 por la tasa de interés real del producto por B, pero ahora esto y el B tienen el mismo coeficiente que el otro lado, como es de una IS, entonces en ese caso la brecha del producto la define, vamos a agrandar esto, la brecha del producto lo define en términos acá, o sea, suma acá, este tiene un más acá en el R, pero menos por menos más, y es por eso que lo define, la brecha del producto lo define, va a definir, teniendo en cuenta eso, nos va a definir la brecha del producto, vamos a poner con otra lapicera, la brecha del producto que lo había definido al principio, nos va a decir, bueno, esa brecha del producto va a depender de I menos la inflación esperada menos la tasa de interés real de largo plazo. Todo esto más el shock de demanda, ¿cierto? Entonces ahora lo que nos dice simplemente nos dice, bueno, siempre que estas dos tasas, que haya una diferencia entre la tasa de interés real observada y la tasa de interés real de largo plazo, la brecha va a cambiar. Entonces ese es el mensaje que nos dice, solamente una diferencia entre eso va a implicar que haya una diferencia entre el producto actual y el producto potencial. Hasta ahora uno puede decir, bueno, eso me ha explicado la brecha y nada más, pero yo ahora digo, bueno, sí, te explicamos la brecha, pero ahora ya tenemos el instrumento de política monetaria que es el I. O sea, ahora yo ya veo al I como instrumento de política monetaria, simplemente tendría que expresarlo el I en términos de las variables en las que yo estoy interesado. O sea, acá yo ya tengo el I como tasa de política monetaria. Ustedes pueden decir, bueno, nosotros estamos en monetaria, sabemos que el gobierno no puede influenciar a esa I, no lo determina, digamos, pero sí puede influenciarlo. Entonces, lo que dice Walsh es, dice, bueno, ahora normalmente voy a asumir que el gobierno lo determina, pero bajo las salvedades que nosotros todos conocemos, que es que el gobierno no determina esa tasa, o sea, la influye, pero digamos que si el gobierno es eficiente en su proceso, en su política monetaria, en realidad la tasa de política monetaria, que sería esto la que observamos, o sea, la que influye acá,
Entonces, dice, bueno, en ese caso, bajo esa asunción, conociendo que no siempre es así, podemos encontrar los determinantes de la tasa de interés que influye, que en este caso lo asume como que es la tasa, pues ustedes ya saben que no es así. Ahí tendrían que decir que los instrumentos que tiene el gobierno va a influenciar en esa tasa de política monetaria. Entonces, simplemente acá uno diría, bueno, ahora, ¿qué hacemos para encontrar los determinantes de esa tasa de interés? Y para eso simplemente hay que utilizar las funciones que tenemos. O sea, la primera eh, es esta función que ya hemos calculado recién, la que viene de la IS, y esta función, la de arriba, y la segunda es la que definía simplemente la curva, la curva de Phillips, ¿se acuerdan? No de la curva de Phillips, sino la de la función de reacción de la política monetaria. Acuérdense que acá está el inflation targeting. O sea, entonces esta función, para reconocerla, sería la función de política monetaria. Entonces, simplemente acá tengo la demanda agregada y la función de política monetaria. O sea, esto viene de la eh, Monetary Policy Reaction. Vamos a ver si ahí se agranda. Se ve que no agarró el borrador. Bueno, esto viene de la Monetary Policy Reaction. Esta curva viene de la Monetary Policy Reaction y esta de acá viene de la IS. Transforma esto de acá, de la primera despejan X menos BU, o sea, este X menos BU, el U, el shock este pasa al otro lado y vamos a tener X menos BU, y esto lo pueden separar porque estamos interesados en la tasa de interés, separan beta por I y al otro lado van a tener más porque estos dos están sumando beta por la inflación esperada más la tasa de interés real. Y de acá simplemente tienen que despejar la tasa de interés. Entonces, normalmente les dice la tasa de interés depende de la inflación esperada, o sea, aumenta la tasa de inflación esperada, va a aumentar la tasa de interés, por eso es que ustedes ahora ya saben en el equilibrio de esa función que habían visto, de los gráficos que habían visto, ya sabían que si la tasa de interés aumentaba, la esperada aumentaba, la tasa de interés nominal iba a aumentar. Pero nosotros acá simplemente vemos el despeje, decimos, bueno, el B, esta función pasaba al otro lado y cuando dividíamos se iba el B y teníamos la brecha, determinantes de la tasa de interés a mayor brecha. Acá todavía tenemos la brecha, entonces nosotros queremos eliminar la brecha como determinante de la tasa de interés. O sea, nosotros esto lo queremos eliminar. Hasta acá ya despejamos la tasa de interés, pero ahí todavía la brecha no nos está actuando, está en forma exógena. Entonces simplemente podemos utilizar esta función que determina, acá lo podemos reemplazar, paso el inflation targeting y acá directamente reemplazo lo que es esta brecha, lo reemplazo por lo que está determinando la función de policy reaction. Y cuando hagan eso van a determinar que la tasa de interés nominal, porque esos son pasos nada más, simplemente ustedes tienen que despejar el X menos mu, despejan, va a ser el X menos mu si despejan, van a tener alfa, vamos a ver. Por ahí si alguien quiere que esté despejado, pero normalmente van a tener alfa por X menos mu. Va a ser igual a, pasa esto al otro lado, inflation targeting menos la inflación. Y después pueden despejar el alfa y después eso reemplazar acá arriba en esta ecuación que está marcado con negro. Normalmente eso nos va a dar la tasa de interés nominal y sus determinantes. O sea, ahora nos dice
que la tasa de interés, mayor nivel al target, el gobierno tiene que aumentar la tasa de interés. Eso es lo que han escuchado. También tiene que aumentar la tasa de interés. Entonces, ¿no? ¿Dónde está el alfa? ¿Dónde está el rol del alfa? ¿Qué es el alfa? El alfa es esto, lo que habíamos dicho al principio, 1 sobre A por la inflación, por el lambda sobre K. Y ahí es donde ustedes pueden decir cuál es la fuerza cuándo va a ser mayor el alfa. O sea, uno podría decir, cuanto mayor sea cuanto mayor, vamos a poner acá, cuanto mayor sea el alfa, primero vamos a empezar con esto. Cuanto mayor sea la parte relativa, esto de la parte política monetaria, la parte relativa, cuando el gobierno más énfasis le ponga al crecimiento del producto, el alfa va a ser mayor, y el alfa mayor, esto va a ser menor. Por eso es que cuando así haya inflación, cuando el gobierno más está preocupado por la tasa de crecimiento del producto, menor variación va a haber de la tasa de interés. Por eso en los modelos de inflation targeting siempre se menciona a la tasa de interés como que cambia cuando aumenta la inflación. Pero en el inflation targeting se supone que el gobierno está preocupado por controlar la inflación. Entonces el alfa ahí es pequeño. Por eso es que la pregunta, cuando ustedes vean en el análisis, en los choice que se les puede preguntar, están hablando sobre el alfa directamente, porque el alfa está reflejando el rol relativo de la política monetaria, y ustedes acá dicen cuando mayor se pondere, porque es otra manera de decir, cuando mayor más el Banco Central más pondere el crecimiento del producto en relación a la inflación, entonces la política monetaria va a implicar menores reacciones de la tasa de interés a la diferencia entre la inflación y el target de inflación. O sea, en el largo plazo el gobierno puede lograr su target, pero ese target lo va a lograr permitiendo que haya mucha más volatilidad de la inflación, que en el caso que el gobierno esté más preocupado por controlar más la inflación, digamos. Por eso la ponderación es lo más importante ahí. Ahora, esta función, no sé si hasta ahí tienen preguntas, esto es algo básico, ustedes lo pueden es como Walsh simplemente nos da las fórmulas, porque es ahí donde tenemos que hacer el análisis. No hay preguntas hasta ahí. Bueno, porque ahora viene otra parte, porque Walsh nos dice, bueno, ya tenemos esto, yo ya les he explicado cómo se puede obtener. Normalmente toda la manera de obtener parcial, porque no es desarrollado, por ejemplo, lo que yo les decía al principio, la función de Monetary Policy Reaction, esa la tienen que saber, la función de la curva de Phillips lo tienen que saber, porque a partir de ellas, de esas dos funciones, arman las curvas, y las curvas van a determinar cuándo varía el precio, cuándo no varía. Ustedes ya saben que eso va a depender mucho de las preferencias del gobierno, o sea, las preferencias por la inflación o las preferencias por los precios, pero y después, cuando se les hagan preguntas sobre la tasa de interés, cuándo va a variar más o cuándo va a variar menos, ustedes ya tienen que saber que el rol de la política monetaria, el rol del gobierno, de las preferencias, va a influenciar en cómo determina la tasa de interés. Ustedes a priori lo saben, dicen, cuando el gobierno nunca está preocupado por la inflación, más por el producto, la tasa de interés no varía. Es como ahora nosotros vemos al gobierno, no, la tasa de interés no varía, es más, lo hace cambiar exógenamente para que esté a la baja. O sea, que estamos permitiendo mucha mayor volatilidad de la inflación, que no se manifieste todavía, pero se va a venir. Por eso que por cuestiones que están ocurriendo no se manifiesta. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber. Y entonces, pero hay otra cosa que yo ya les había mencionado, pero que normalmente cuando se calcula la curva, la relación de Taylor, se calcula y se dice, bueno, la inflación, bueno, la tasa de interés en realidad, la tasa de interés depende, la tasa de interés nominal va a depender de una constante, que esa constante normalmente puede ser la tasa de interés de largo plazo. Bueno, en este caso, si cambia la tasa de interés de largo plazo en la misma magnitud que cambia la tasa de interés de largo plazo, cambia la tasa de interés nominal, por eso acá la relación es de 1 a 1. Pero después dice, bueno, ustedes tienen esta relación
Y una crítica a esta relación que habíamos visto al principio, una crítica a esta relación es que acá todavía tengo la inflación. O sea, yo no quería tener acá ni la brecha ni la inflación. Y la inflación, uno podría decir eso, todavía es endógeno. O sea, en realidad tendríamos que sacarlo la inflación porque tendría que depender de lo único que es exógeno, de la inflación esperada. Esas dos variables están en la curva. Responda, porque ustedes tenían la curva y cada uno en su punto, pero la política monetaria para que tenga efectos tenía que ser más, el coeficiente que esté considerando estas diferencias tiene que ser mayor a 1, porque por eso es que nosotros podríamos ir acá, y más un beta que tenga la inflación esperada menos la inflación sub T, y el beta que normalmente se estima debería ser que prácticamente Walsh nos dice, bueno, eso tendremos que calcularlo. Normalmente acá están ya los cálculos, pero no sé si tienen preguntas hasta ahí, porque es la lógica. Si ustedes tienen la lógica, lo otro va como nosotros no les vamos a pedir los cálculos. Si tienen la lógica, tienen que saber esto, porque antes de que yo entre a los cálculos y haga el análisis, que después ya el cálculo lo pueden ver, en su casa lo pueden chequear. Acá está la fórmula inclusive de lo que sería la respuesta. Pero normalmente no tienen que saber la respuesta nada más. Por eso es importante que pregunten si la demostración, digamos, ahora es una especie de demostración. Hasta ahí tienen preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, entonces ahora simplemente para esto, simplemente hay que utilizar tres relaciones, tres ecuaciones, digamos. Vamos a ponerlo acá con numeritos. La primera es de las que hemos visto, ¿no? No hay nada de relación, ninguna nueva, como que ustedes digan, ahora hay otra relación nueva, que es esta que habíamos visto. Vamos a poner acá. Que lo que nos decía, la brecha solamente cambiaba si había una diferencia entre la tasa de interés real observada y la tasa de interés de largo plazo. La otra, la otra que venía del inflation targeting, de la monetary policy reaction, pero acá lo podemos transformar como la diferencia entre la inflación y el inflation targeting. Esto sabíamos que era que por el monetary policy reaction era una relación negativa y que tenía esta relación alfa por x menos mu. Y la tercera relación que dependía, la que nos relacionaba con la curva de Phillips, que era un A por X menos mu. Acá le he agregado y acá diríamos, yo le he agregado y le he restado a la curva que ustedes tienen, para presentarlo acá le he agregado y le he restado, o sea, le agrego y le resto mu para que todos tengan mu, x menos mu, acá también esté x menos mu. Pero a eso, por ejemplo, como acá le estoy restando, acá le aumento a por mu, y entonces no cambia nada y ahí les sigo agregando el shock. O sea, ustedes teniendo esas tres relaciones, directamente ya pueden hacer pueden analizar buscar los determinantes de la tasa de interés en términos de variables exógenas nada más, las que hemos calculado. Por ejemplo, acá directamente se puede hacer 2 y 3, o sea, 2 menos 3, a 2 le resto 3 y va a desaparecer la inflación, ya me la saco del análisis, digamos, haciendo 2 menos 3, saco el análisis, si yo hago 2 menos 3, esto se me va a ir y yo voy a tener simplemente, el otro lado de la ecuación voy a tener inflación sub E, porque este está con menos inflación sub T. Entonces ahora simplemente diríamos, bueno, ¿eso qué me va a dar? Ustedes dicen, bueno, ya sabemos que de este lado me va a dar inflación sub E
menos inflación sub t. Todo esto va a ser igual al menos alfa por x menos mu, porque eso es como se había definido, menos el a por el x menos mu, menos a por mu, menos e. Entonces esto simplemente lo podemos ir organizando. Ahora la inflación entre el inflation targeting, entre las expectativas de inflación y el inflation targeting, ahora eso ya depende de la brecha nada más. Entonces esto puede ser alfa y a tienen lo mismo, entonces directamente menos alfa más a por x menos mu, o sea, la brecha, menos a por mu menos e. Entonces esto le podríamos llamar 4. Esto podría ser, no sé si estoy yendo rápido porque esto no está en los slides, no está publicado porque normalmente ustedes tienen que tratar, si están interesados en encontrar la solución, me avisan, si no, no salen o no les llega, pero para que no se pierdan en el análisis y estén siempre con la idea de fondo que yo les estaba diciendo. Acá hay alguien que ha preguntado algo. A ver, vamos a ver qué pregunta. Chat. Volver a la filmina anterior, sí. Cualquier cosa puede, quien pregunta puede hablar, ¿no? Pero no. Volvemos a esta que habíamos marcado, 1, 2, 3. ¿A eso te referías? Puedes hablar, ¿eh? Si no, Perdón, profe, de la a la anterior. anterior. Era un beta, no me había quedado claro. Donde yo había mencionado beta. De interés. Esta de acá que yo les había mencionado con beta. No sé si escribí acá o escribí allá. Esto de acá. Bueno, esto es lo que estamos buscando en realidad. O sea, de esto habla el artículo y esto es lo que ustedes tienen que verlo, pero no está la demostración. Por eso ahora voy con esta demostración. Pues la tasa de interés tendría que depender de una tasa de interés de largo plazo menos algo que es exógeno, que es las expectativas de inflación y el inflation targeting, más el shock en los precios. Pero eso es justamente lo que se está tratando de mostrar. ¿Qué sería ese beta? ¿Por qué mayor que 1? O sea, la lógica nos tendría que decir que era mayor a 1 por lo que habíamos propuesto al principio. Veíamos la curva y decíamos, si el gobierno acá no interviene, esas curvas, ¿cómo van a llegar al equilibrio? Entonces el gobierno tenía que intervenir más que en las brechas, sino cada uno estaba en su punto y no había punto de cambio, digamos. Entonces el gobierno, para que cada uno cambie, tiene que ofrecer una tasa de interés más alta a la diferencia entre estas dos tasas de inflación. Pero hasta ahí este beta era de ejemplo, o sea, es lo que yo busco, porque la ecuación de Taylor normalmente se estima y se estima, a veces se dice, tengo que estimar así, tiene que haber un beta y ese beta tiene que ser mayor que 1. Ahora, ¿de dónde sale ese beta? ¿Por qué ese beta? No se explica. Entonces, la clave de eso es explicarlo es justamente con el modelo. Es decir, bueno, tengo las funciones de acá, tengo la IES, tengo la función de reacción de la política monetaria, tengo la curva de Phillips. Ahora, teniendo esas curvas, yo quiero demostrar ese beta que yo les propuse, por ejemplo, a qué sería igual, y eso es donde vamos. ¿Está bien eso? Antes de continuar. O sea, la idea era esa, digamos. Yo ya sé qué es lo que tengo, ahora quisiera saber a dónde voy. ¿Cómo lo hago nada más? ¿Se entendió? Sí, sí, escribí. Buenísimo. Entonces ahora es simple. Yo tengo estas tres curvas, tengo estas tres funciones y hago 3 en 2. Me queda esta diferencia entre la inflación esperada y la inflation target y ya lo tengo. O sea, una de las cosas que buscaba ya lo tengo. Y ahora cuando hago la diferencia me va a quedar esto, que yo le puedo llamar 4. Pero ahora 4 yo directamente le puedo poner el 1. O sea, porque yo acá había hecho 2 menos 3. Y ahora no me falta la tasa de interés acá. En 4 me falta la tasa de interés. Entonces, al poner la tasa de interés en 4, simplemente, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá podríamos poner 1 en 4. Y acá vamos a poner la inflación esperada menos la inflación targeting.
Bueno, puedo pasar acá, estas dos, lo puedo pasar al otro lado porque también son exógenas, o sea, esto no, acá lo único que yo quiero encontrar es esto, pero esto en función de la tasa de interés, fíjense en la primera ecuación, esto en la función de la tasa de interés, por eso 1 me lo daba eso. Entonces simplemente digo, este es exógeno, bueno, lo voy a pasar al otro lado, acá con inflación esperada menos inflation targeting, le puedo poner más A por mu, más E, todo esto tiene que ser igual a qué. Bueno, antes yo tenía alfa más A por el X menos mu, pero ahora yo sé que eso es I menos la inflación esperada menos la tasa de interés real de largo plazo. Ahora yo digo, bueno, casi que estoy por ahí, pero yo acá tengo inflación esperada nada más. Acá tengo inflación esperada menos el inflation targeting. Entonces lo que yo quiero es que me aparezca esta diferencia también. Entonces lo que yo puedo hacer es sumarle y restarle lo que le falta. O sea, yo le puedo sumar y restar inflation targeting. Entonces agarrando solo esta parte para después de hacerlo, solo esta parte yo podría decir esta parte es igual a alfa más A. Todo esto vamos a poner una llave por I. Y a esto le puedo decir menos el inflation targeting. Acá pongo, vamos a ver, el orden es lo único que estoy tratando de determinar para que directamente lo vean. Vamos a poner acá, que se borre. Vamos a poner acá, tengo I, vamos a ponerle acá menos el R asterisco, y acá le puedo poner menos, este de acá lo paso ahí al segundo, o sea, hasta ahí no hice ningún cambio, pero acá yo lo quiero pasar el inflation targeting, y acá yo le sumo, o sea, acá voy a dar menos inflación esperada menos inflation targeting. O sea, este menos con el menos del inflation targeting es el más que está acá, y entonces el más con menos se va. Eso se entendió. Si no, pregunten nomás. Pero acá yo ya tengo dos cosas, o sea, ya tengo lo que estoy buscando, es esta diferencia. Y ahora este concepto sería la tasa de interés nominal de largo plazo. Por eso se llama como un IT, porque yo lo podría sacar en factor común, podría ser IR más la inflación esperada, o sea, simplemente el menos estaría afuera. No sé si tienen preguntas de eso antes de... Porque después simplemente era que había que despejar. No hay preguntas hasta ahí. Bueno, entonces eso simplemente ya tienen lo que es eso, entonces ahora simplemente habría que reacomodar. Es más, ustedes ya directamente de ahí eso ya lo pueden hacer, pero vamos a hacerlo ahora de nuevo. Tenemos la inflación esperada menos el inflation targeting más A por mu más E. Yo inclusive acá ya directamente de esto puedo pasar el A más E por la inflación esperada, por esta diferencia. Esto está restando acá, al otro lado pasaría sumando, o sea, yo acá tendría más alfa más A por la inflación esperada menos el inflation targeting. Y acá el otro que podría pasar también sumando, porque fíjense que la suma de estos dos era igual a menos IT. Entonces eso también podría pasar sumando al otro lado, entonces yo podría tener acá más alfa más A por I de largo plazo. Ahora, si todo esto tendría que ser igual a ¿qué? A la alfa más A por I, nada más. Fíjense que acá hay algo que acá me había olvidado, que es cuando o sea, no cambia nada, porque normalmente yo les había dicho que acá lo que yo necesitaba era esto, reemplazar X menos mu. Pero ese venía acompañado acá por un B, y ese B no está multiplicando acá, entonces donde está el alfa más A, esto viene acá multiplicado, le falta el B, multiplicar ahí el B,
Y acá al copiarlo, lo voy a poner en rojo, le faltaba multiplicar el B. Y acá donde está el alfa más A, también multiplicarle, vamos a ponerlo para recordarlo, el B. Y acá también el B. Y acá también el B. O sea, no cambia nada si yo le podría haber puesto cualquier otro número. Bueno. Ahora simplemente hay que despejar, o sea, ya tengo esta función, simplemente voy a despejar. Pero fíjense, antes de despejar yo podría decir esto tiene esto de acá y esto de acá son lo mismo. Pero ahora esto es 1 y a esto le tengo que estar sumando algo más. O sea, podríamos hacerlo acá para que quede claro, digamos. Digamos, acá tendría 1 más alfa más A por B, porque eso es lo que estoy tratando justamente de explicar, por la inflación esperada menos la inflación targeting. Todo esto más A por mu, más E. Todo esto más alfa más A por B, por la tasa de interés de largo plazo, acá tenía, por ejemplo, y T, todo eso era igual a alfa más A por B por I. Ahora, despejar el I, fíjense que esto va a estar dividido sobre todo esto, esto también va a estar dividido, pero en este caso esto vamos a poner acá antes de dividir, esto coincide con esto, o sea, cuando yo tenga lo divida, estos van a pasar a estar, van a convertirse en unos, mientras que esto de acá va a estar dividido y este 1 también va a estar dividido. Entonces, eso simplemente tendríamos que decir, bueno, ahora la tasa de interés nominal va a ser igual a que, fíjense acá, este B por el IT, al estar dividido por todo lo mismo, va a ser igual, entonces ahora podríamos decir, bueno, va a ser igual al IT, que era justamente lo que nosotros habíamos propuesto, más, y acá decimos, bueno, vamos a tener este factor con respecto a la inflación y el inflation targeting, vamos a tener es 1 más, ahora este 1 va a estar dividido por todo lo que tiene el otro, pero este es lo mismo, o sea que esto va a estar con 1, o sea, esto va a ser igual a 1 más, va a ser 1 dividido alfa más A por B, vamos a ponerlo mejor acá. Que borre. Ahí está, ahora sí. Ahora sí tendría que ser más 1 por alfa más A por B más 1. Todo esto. Vamos a ponerle el más. Todo esto por inflation targeting o inflación esperada menos el inflation targeting. Y ahora le agregamos los shocks, digamos que es más el A por mu más el E, todo esto dividido el alfa más A por B. Entonces, esto es lo que yo les había propuesto desde el principio. La tasa de interés cambia si cambia la tasa de interés de largo plazo, pero en respuesta a los cambios entre la inflación esperada y el inflation targeting, la tasa de interés cambia en mayor proporción. Eso es una cosa que ustedes tienen que saberlo y que por eso yo les estaba proponiendo decirle, bueno, esto de acá como por lógica tendrían que verlo. Esto después le pueden llamar a ese beta, todo ese cálculo que yo les decía, 1 más 1 sobre alfa más A por beta, todo eso es mayor a 1, entonces esto en las estimaciones es lo que se busca, y eso ya tenemos los dos determinantes y después los determinantes del shock, que acá lo tenemos ya con fórmulas, y los determinantes del shock es el shock positivo, va a aumentar la inflación, aumenta la tasa de interés, porque no la queremos a la inflación. Ahora, los shocks de demanda, Walsh no los presenta, porque dice, si hay un shock, el gobierno mismo lo crea, entonces el gobierno mismo lo puede eliminar. Por eso es como que está como un shock de política fiscal. Esto no lo presenta,
Pero acá yo les dejo porque si hay un shock de demanda también aumenta la tasa de interés. O sea que el gobierno, especialmente nosotros que tenemos un gobierno que le da más, suponiendo que todavía tiene su función de pérdida, todavía conoce el trade-off entre inflación y pérdida, pero en realidad no le molesta que este shock de acá de demanda sea positivo, o sea que no es que quiere eliminarlo, entonces estaría ahí, pero por eso queda en la fórmula y por eso acá en el slide ustedes ya lo tienen y acá les explica que la regla de política monetaria se supone que este MU no estaría considerado, pero bueno, porque el Banco Central espera no equivocarse, pero eso es en la teoría, en la fórmula, lo que el gobierno nos diría, esperamos que se incluya. No sé si tienen preguntas, eso es prácticamente todo lo de la clase. Digamos. Después, si alguien quiere preguntar algo del parcial, un ratito nos podemos quedar. Pero no hay muestra hoy día. Mañana a las 9 empieza la muestra en el orden que tenía, pero son solo 5 minutos. O sea, yo no, acuérdense, son muchos, no pueden explayarse mucho, verán sus puntos y por eso yo les di los tips de hoy día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo de esto. Bueno, los slides ya se han subido, ya están en el capítulo 9, o sea, normalmente... a ver, Franco, ahora sí ya puedes escribir, Franco, porque ya los dije. Me dijiste la muestra, mandamos un mail. Normalmente ustedes ya me tienen que mandar un mail para alistarse. Yo ya, todos los que se han hecho su appointment, o sea, la cita para ver el parcial, me tienen que mandar un mail. Si no, el que no ha hecho cita no se le muestra, o sea, no es simple y llano así. Son muchos, o sea, uno no tiene, es parte de la organización. Yo estaba pensando mandarle un link a cada uno, pero hoy día lo voy a hablar con el otro profe que vamos a mostrar. Probablemente mande uno solo a todos, pero a los 5 minutos se corta el tiempo y le pide que por favor se retire de la reunión lo puedo quitar acá, me parece, del chat. O sea, son solo 5 minutos, por eso yo ya les di los tips. O sea, no todas las otras quejas pueden ir al profe porque para ver la interpretación, que el tiempo, que no sabíamos, pero lo que yo ya les dije, las partes básicas, no le salió, yo no puedo decir nada más ahí que no sea de nada más del parcial, o sea, no, por eso no es mucho tiempo, tendrían simplemente, por eso vean su parcial hoy día, digan esto no lo hice bien, no planteé bien los parámetros, no planteé bien la restricción presupuestaria, no planteé bien el Bellman, en realidad el ejercicio si les corrigieron, es porque habría que darles algunos puntitos, pero no, si no tendría que haberse corregido. El Bellman está mal planteado, la restricción presupuestaria está mal planteado, entonces están haciendo otro ejercicio al que se les ha pedido. Franco, yo mandé ahí un